Y compartimos pantalla. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en la primera parte de la clase, vamos a continuar con el desarrollo del trabajo práctico de turbinas, ¿sí? El trabajo práctico número 8. La clase pasada habíamos resuelto el problema número 1. Nos queda para ahora terminar ese práctico el problema número 2, que tiene una particularidad, es bastante interesante el desarrollo de este problema, por eso le vamos a dedicar casi la mayor parte de la clase de hoy. Y luego en los minutos faltantes, en los minutos finales de la clase, vamos a aprovechar para ver cómo, un poco indagar acerca de cómo les ha ido con la parte 1 del trabajo práctico final, si pudieron avanzar, si tienen alguna duda, y bueno, ya para habilitarles oficialmente, ¿no es cierto?, lo que sería la segunda parte para que tengan material para trabajar en la semana, ¿sí? Así es un poco la idea para la clase de hoy. Así que para no demorarnos más, arrancamos nomás. Bien, el práctico número 8, el problema número 2, dice: una pequeña turbina hidráulica de eje vertical de reacción. Vamos a ir anotando los datos. Lo que vamos a resolver tiene que ver con una, entonces, turbina de reacción de eje vertical. Tiene las siguientes dimensiones: diámetro de entrada del rodete, 630 milímetros. Diámetro de salida del rodete, me dice que vale 390 milímetros. Ancho a la entrada, ¿cómo se llamaba el ancho a la entrada? B1. Bien, el ancho a la entrada B1, lo anotamos por acá. El ancho a la entrada vale, según esto, 95 milímetros. Y me dice también que el ancho a la salida vale 100 milímetros. B2, 100 milímetros. Me da a su vez el alfa 1 y el beta 1. Alfa 1, 8 grados. Alfa 1, 8 grados. Y me dice que el beta 1, 70 grados. ¿Qué más me dice? Un manómetro situado detrás de la válvula de admisión de la turbina, ¿sí? Dice que tiene o marca ese instrumento, ese manómetro marca una presión. ¿Se le cortó el profe? Yo no escucho nada. Sí, que sí. Se le cortó. ¿Le cortó? Sí, se le cortó. Debe ser el sonda. Sí, está llegando con todo el viento. Sí. 40 grados hace de temperatura. No ha apagado el internet, profe, me parece. Ese ya es otro tema. No es el viento, entonces. Ya puede echarle la culpa al sonda, tranquilo, después ya tiene lejos. Está bien.
Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, ahí se Cortó lo el escucho. internet. Sí. Ahí está. Vamos a ver quién queda como anfitrión. Don Simón, qué grande. Si me puede compartir, por favor, el rol. Así continuamos. Ahí estamos. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos quedado anotando los datos, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Hasta alfa 1 y beta 1 creo que ya lo habían llegado a escuchar, ¿no es cierto? Todos estos de acá, Sí. entonces, son datos, características geométricas, ¿no es cierto?, del rodete de esta turbina de reacción. Habíamos anotado lo verde que estaba acá en el enunciado, en donde habla del manómetro, ¿sí? Un manómetro situado detrás de la válvula de admisión. Esto es la presión de entrada de la turbina, ¿sí? Me lo marca como una presión en una altura equivalente, 25 metros de columna de agua, ¿sí? Lo anotamos también en la lista de datos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Al final del práctico ustedes tienen, o sea, el práctico consta del problema 1, problema 2, los enunciados, y al final ustedes tienen dos diagramas, ¿sí? Que yo se los coloqué también digamos, dentro de lo que es el enunciado. El primer diagrama, ¿sí? Tiene que ver con el diagrama de presiones, cómo es el diagrama de presión en una turbina de acción, una turbina Pelton, ¿sí? Y en un segundo diagrama ustedes tienen la evolución, ¿sí? El diagrama de presiones en una turbina de reacción, ¿sí? En una Francis o una Kaplan, ¿sí? En el caso nuestro que nos compete, ¿qué turbina estamos analizando? Estamos por resolver una turbina de Reacción. Reacción. De turbina reacción. de reacción. Por lo tanto, nos vamos a concentrar, ¿no es cierto? Vamos a tomar como base este diagrama de acá, ¿sí? Lo cortamos al diagramita. Y vemos si me funciona acá. Quiero hacer acá. Pegamos la imagen. Aquí. La agrandamos, ¿sí? ¿En qué consta esta imagen? Fíjense. Primero, consta de dos partes. Voy a trazar una línea acá, ¿sí? De esa línea hacia acá, hacia la izquierda, ¿qué tienen? Y tienen un dibujo con la turbina de reacción, con una designación de cada una de sus partes. Por ejemplo, fíjense, turbina forzada, que es por donde ingresa el fluido, el líquido, el agua, ¿sí? Proveniente de la tubería justamente forzada, ¿sí? La que la alimenta desde el dique. Tiene después esa turbina forzada, fíjense, acá hay una sección E, ¿sí? Que está justo a la entrada, ¿no es cierto?, a la turbina. Justo a la entrada del próximo elemento que sigue a la tubería forzada, que es ¿quién? El próximo elemento que sigue de la turbina es el distribuidor. ¿Dónde está el distribuidor? Ahí lo tiene. ¿Sí? ¿Entre qué secciones está el distribuidor? Y está entre la sección 0 y la sección 1. O planos de control. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Cuál es el próximo elemento que sigue del distribuidor? Siguiendo el recorrido del fluido dentro de la turbina. El próximo elemento con que se encuentra es con el rodete. ¿Sí? Que es el órgano en donde de alguna manera, ya les explicó el ingeniero Simones, ¿sí? Se produce el intercambio, ¿no es cierto?, de energía. Y aparece la famosa, se aplica la EU, la ecuación, ¿no es cierto?, que rige justamente el movimiento y el funcionamiento de esta turbina. Ese rodete, ¿entre qué? ¿Cuál es la entrada del rodete? La entrada del rodete es 1, la sección 1, sección de control 1, y la salida del rodete es la sección de control 2. ¿Sí? ¿Y cuál es el próximo elemento de esta turbina? ¿Qué sigue después del rodete? Después del rodete sigue, ¿qué cosa? ¿El tubo de aspiración? El tubo de aspiración, correcto. El tubo de aspiración que se conecta entre la sección 2. La sección 2 sería la de salida del rodete o entrada o de entrada, ¿no es cierto?, al tubo de aspiración. Mientras que la sección S, ¿sí?,
es la de salida del tubo de aspiración. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. ¿Qué tengo por el lado derecho? De la línea verde hacia la derecha. Y yo tengo ni más ni menos que un gráfico de presiones, tal y como lo hemos estudiado por allá por la bolilla número 2, ¿sí? Un gráfico de presiones, nada más que está puesto en forma vertical. Es decir, fíjense, si yo ahora a este gráfico, fíjense lo que hago. Lo giro 90 grados en sentido horario, ¿sí? Y me concentro y pongo mi atención en esto. Opa. Y pongo mi atención en esto de acá. ¿Qué voy a tener? Fíjense. ¿Se acuerdan esto? El grafiquito este. Si yo tengo un punto 1 acá, va a tener una presión relativa, ¿cómo? Positivo. Positiva. Y si yo tengo un punto 2 ubicado por acá, ese punto va a tener desde la presión atmosférica un valor de presión relativa negativa. ¿Se acuerdan del grafiquito ese, no es cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, ese mismo grafiquito es lo que tienen ustedes acá. En donde, fíjense, el valor de presión atmosférica lo tienen acá. ¿Mm? Fíjense, ¿qué les dice ahí? Es presión atmosférica sobre ρ por G, sobre una constante. ¿Sí? Quiere decir entonces que si yo tengo que esa es la presión atmosférica, ¿sí? Esta misma de acá, y yo tengo en cuenta, vamos a dibujar con color para que se note, que esto, y le vamos a dar un poquito más de grosor. ¿Mm? Esta va a ser la evolución, vamos a poner menos. Esta va a ser la evolución de la presión en la turbina, fíjense. ¿Sí? Este punto que yo les estoy marcando ahí, este punto de ahí, es un punto que está situado, si ustedes se fijan, sobre la tubería forzada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque corresponde, fíjense acá, corresponde, si yo trazo una línea, a un punto acá, de la tubería forzada, ¿sí? ¿Qué valor de presión tengo ahí en la tubería forzada? Positivo. ¿Eh? Ahí les marqué mal, disculpen. A ver, déjenme ver una cosa. Sí. Entonces, presión relativa positiva, ¿por qué? Porque está por encima de la presión atmosférica. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Tiene este valor de acá. ¿Qué pasa en la tubería forzada? Entonces, ¿qué pasa con el líquido? ¿Qué hace el líquido? ¿Comienza a qué? ¿Qué hace la presión relativa positiva? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? ¿Lo ven? ¿En dónde aumenta? En este tramo que está acá. ¿Sí? Una vez, lo vamos a borrar para que se vea mejor. Entonces, en la tubería forzada, ¿no es cierto? El líquido aumenta su presión. ¿Sí? Viene con una presión relativa positiva y aumenta su presión. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde finaliza la tubería forzada? La tubería forzada finaliza la sección de control que marcamos como 0. Esta sección, ¿sí? Ahí finaliza. ¿Qué comienza ahí? Comienza un nuevo elemento que lo hemos llamado como distribuidor, ¿sí? ¿Qué pasa en el distribuidor? Fíjense, ¿qué hace la presión en el distribuidor? Reduce la presión.
se reduce la presión. Sigue, digamos, desde el valor que finaliza, digamos, en la tubería forzada, ¿sí? Comienza a decrecer su valor de presión relativa positiva, ¿sí? Y al final del distribuidor, en la sección 1, ¿qué presión mantiene ahí? Sigue manteniendo presión relativa como positiva. Bien, perfecto. Luego ingresa el fluido ¿a dónde? Al rodete, que es el próximo elemento, ¿sí? ¿Qué pasa en el rodete? Fíjense lo que hace el fluido. ¿Qué hizo? Disminuye la presión. Sigue disminuyendo la presión y pasa de un valor relativo positivo a la entrada del rodete a un valor de presión relativa negativa a la salida del rodete en la sección de control 2. ¿Sí? Presión relativa negativa a la salida del rodete. ¿Y qué hace el tubo de aspiración? ¿Qué función cumple? ¿La eleva la presión? Exactamente. ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué se produce esa elevación? A su forma cónica. Ajá, y al hacer forma cónica, ¿qué les explico al ingeniero Simone? Aumenta el diámetro y aumenta la Aumenta la presión. fricción y por... Disminuye la velocidad y aumenta la presión. Eso, ahí me gustó, perfecto, sí señor, así es. Entonces esa es la función de justamente el tubo de aspiración y como decimos, al final hay un apartado particular de este ejercicio que tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió esto del gráfico del diagrama de presiones, cómo funciona, ¿no es cierto? Sí. Bien, lo puedo volver a su normalidad, a ver si me deja. Vamos a volverlo a su normalidad. Bien, perfecto. Volvemos acá entonces. Entendamos esta parte del enunciado. ¿Qué dice? Fíjense. Volvemos acá. Tema de las cotas. Entrada de la turbina. ¿Cómo se llamaba la entrada de la turbina? Era E, ¿no es cierto? Y salida del rodete. ¿Cuál es la sección de salida del rodete? ¿Cómo la habíamos llamado? Quedó. La entrada era 1 y la salida era 2. Lo tienen ahí. ¿Sí? Entonces la cota entre la entrada y la salida del rodete, la cota entre E y 2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Anotamos por acá. Cota entre E y 2, ¿cuánto vale? ¿Qué me dice el problema? Y sale el rodete a la misma cota y está 4 metros por encima del nivel inferior del salto. ¿Cómo lo hemos llamado a la cota del nivel inferior del salto nosotros? Acá yo tengo agua. ¿Sí? El nivel inferior del salto es ese. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la cota? Lo que me dice ahí que esta cota de acá vale ¿cuánto? 4 metros. ¿Están de acuerdo con eso? Y desde acá hasta acá es despreciable. ¿Están de acuerdo con eso? Me dice cota de entrada de la turbina y la salida del rodete a la misma cota, o sea, prácticamente despreciable. Y a su vez, esta respecto del salto, 4 metros, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Perfecto. Entonces le vamos a poner el cota entre 2 y S igual a 4 metros, que ya lo tenemos graficado ahí, ¿no es cierto? Los 4 metros y el otro es despreciable. Perfecto, sigamos. Se despreciará la energía cinética del agua en la tubería forzada. Energía cinética del agua en la tubería forzada. ¿Qué quiere decir eso? Que la C, la velocidad absoluta del agua a la entrada, en la sección de entrada del tubo de aspiración, es igual, ¿no es cierto? ¿A cuánto? A 0.
¿sí? Se despreciará la energía cinética del agua. ¿Cuánto vale la energía cinética? La energía cinética es, en realidad, C cuadrado sobre 2G, ¿sí? ¿Sí? Esto que me dice acá, que se desprecia la energía cinética de la tubería forzada, es lo que me dice justamente eso, ¿sí? No la tengo que tener en cuenta en el cálculo. Sigamos. Coeficiente de obstrucción de los álabes a la entrada del rodete 0,85. ¿Qué anoto con eso? El tau. Tau sub, ¿cuánto? Entrada 1. E o 1, sí, 1 le pongamos a la entrada. Vale 0,85. Bien, ¿qué más? Y a la salida del mismo, ¿qué me dice que vale? A la salida del mismo, aproximadamente igual a 1. O sea, anoto que el tau sub 2, 1. Bueno, y ahí me da los rendimientos, ¿no? Rendimiento hidráulico, me dice que vale 89%. Rendimiento mecánico, 92%. Y rendimiento volumétrico me dice que es igual a 1. Dice que en esta turbina la salida del rodete, ¿sí? Está fabricado, o se supone que a la salida, ¿sí? El agua sale sin circulación. Y ahí nos dice C sub 2U igual a 0. Otro dato que me confirma decir cómo está hecho el rodete. C sub 2U igual a 0, ¿sí? Y me dice sin circulación. Esto ya es un dato que me sirve justamente para que para ya irme teniendo una noción, una idea de cómo es el triángulo de salida de esta turbina, ¿sí? Sigamos. Esto es importante también, fíjense. Las pérdidas desde la entrada E en la turbina, ¿sí? En la tubería forzada de la turbina, a la salida del rodete en la sección 2, vamos de nuevo. Yo tengo la entrada por acá y salida del rodete la tengo por acá. ¿En dónde? En la tubería 2, ¿sí? Me dice que desde este punto de acá, ¿sí? La entrada, y este punto de acá, la salida, pérdidas, igual. En ese tramo, las pérdidas son iguales a 5 C sub 2M cuadrado sobre 2G. Pérdidas igual a 5 C sub 2M cuadrado sobre 2G. En ese tramo de la turbina entre E y la salida del rodete en la sección 2, entonces las pérdidas equivalen a eso, ¿sí? ¿Cómo anotamos las pérdidas? Ya para seguir, ¿no es cierto?, la nomenclatura que venimos usando. Pérdidas las llamamos HR, ¿sí? ¿Y qué secciones les anotamos acá como subíndice? ¿Entre quién y quién dijimos que era eso? Entre E y 2. Exactamente, E2, ¿sí? Las pérdidas HR entre E y 2 valen 5 CM2 al cuadrado sobre 2G, ¿sí? Es un valor que me da para que yo, teniendo C sub 2M, pueda calcularlo y ponderarlo y tenerlo como en metros, cuánto es la pérdida, ¿está? Listo, y ahí viene el listado de cosas que me pide que calcule. Me pide que calcule la altura neta o salto neto de la turbina, ¿sí? Me pide que calcule el número de revoluciones, el caudal, potencia útil o potencia en el eje, número específico de revoluciones, ¿sí? Entonces, vamos a ir anotando por parte, vamos a ir calculando. Vamos a ir al punto A. ¿Qué me pide en el punto A entonces? Me pide altura neta o salto neto. ¿Cómo se llamaba esa? Era, ¿no es cierto?, la H. ¿Sí? La H, la altura que pone a disposición el dique a la turbina. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que habíamos puesto por acá? A ver, lo habíamos hecho el dibujito. ¿Mm? La turbina pone a disposición una altura H a través de la cota de su dique, digamos, ¿sí? Y a través de una tubería forzada, ¿sí? Va a circular el agua, va a perder energía HR interna, ¿sí? Y va a llegar finalmente a la turbina, ¿sí? A intercambiar una energía HU,
¿Se acuerdan la relación que había entre estos tres elementos? ¿Cómo era la turbina? Era H H va a ser igual a ¿qué? La altura neta, ¿a qué va a ser en una turbina? HU Si, más el rendimiento. si yo tengo pérdidas entre estos tres elementos, entre H interna y HU, ¿cómo va a ser la relación? HU más H HU interno. más HR. R. HU más, ¿qué cosa? HR interno. Más HR interna me tiene que dar ¿qué cosa? El salto neto de la turbina. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Igual, eso lo vimos para el caso de turbinas. En el caso de bomba, lo que vamos a hacer, como me da datos de entrada, si ustedes se fijan acá, a partir de este dato, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? Puedo inferir que puedo aplicar la primera expresión de la altura útil. Es decir, resultaba de aplicar, si aplico Bernoulli, ¿no es cierto? Si aplico Bernoulli entre la entrada y la salida de la turbina, ¿sí? Entre la entrada y la salida de turbina, ¿qué voy a tener? La famosa expresión de la altura útil, ¿sí? ¿Qué me decía? Profe, Diga. ahí cuando hablan de columna de agua, ¿no le faltó el roje? Para que sea todo ese término. Ahí lo vemos, Mariel, ahí lo vemos, mira. Justamente tiene que ver con esto. La primera expresión de la altura neta, primera expresión de la altura neta de una turbina, decía H igual presión de salida, menos presión de entrada, perdón. Acá los subíndices son entrada menos salida, sobre rho G, más Z entrada menos Z salida, más CE cuadrado menos CS cuadrado sobre 2G. ¿De dónde surge esta primera expresión? Entre, digamos, ponderando las energías entre entrada y salida de una turbina, surge de aplicar Bernoulli, ¿no es cierto? Justamente entre esos dos límites, ¿sí? Entre sección E y sección S. Cada término de esto estaba dado ¿en qué? En Metros de columna de agua. Metros. metros. Y por lo tanto, Mariela, si yo hago los 25 metros de columna de agua, lo divido en rho por G, o son los 25 metros porque ya está en metros, porque si no yo tengo que poner un valor de presión arriba, dividirlo en rho por G y eso me va a dar en metros. ¿Te acuerdas? Eso ya lo vimos. O sea que los 25 metros es todo esto que yo te estoy recuadrando acá. Ya es el P sobre rho por G. No, sí, me refería, profe, que usted puso P sola y que era todo eso junto. Nada más. Bien. Entonces, el P sub E sobre rho por G, ¿sí? Son los 25 metros que me da de dato a mí el problema, que son los metros, la altura equivalente de la presión que tengo a la entrada, ¿sí? Viene el menos de la fórmula, ¿sí? Y ahora viene esto, PS sobre rho por G. ¿Qué pasa con PS sobre rho por G? ¿Qué dice el gráfico de la presión en la sección S de una turbina de reacción? ¿Cuánto vale su presión relativa? 0. ¿Dónde estoy? En este punto de acá. ¿Sí? Ese punto que les acabo de marcar, entonces me indica a mí, me define cuánto es la presión en la sección S. En ese caso, la presión, si lo pueden ver, es un punto situado sobre la línea roja, que es la presión atmosférica. Por lo tanto, su presión relativa es 0. ¿Se entendió? Sí.
Sí. Viene el más de la fórmula. ZE menos ZS. ¿Qué pasaba con las cotas esas? Lo habíamos anotado por acá. Una vale Una 4, la cota. otra 0. Claro, cero y cuatro. cota E igual a la cota 2, ¿no es cierto? Y a su vez la cota 2 a la cota S, 4. Por lo tanto, la cota ZE menos ZS, ¿cuánto es? 4 metros. 4. Directamente los 4 metros. Bien. Vamos con estos señores de acá. Son las... ¿qué eran esos términos en la ecuación esta? Eran altura de velocidad. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasaba con esta de acá en particular? Era 0, dice la noción. Eso. Es claro, el mismo problema me decía esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y cuánto vale esta? La velocidad con la cual va a subir el nivel, va a subir el nivel cuando desagüe la turbina, suponiendo que desagüe en un río. La velocidad con la cual va a subir el nivel Despreciable. es despreciable frente al, ¿no es cierto? ¿Se ve eso? Va a ser despreciable frente a la velocidad con la cual va a circular el agua dentro de la turbina. Por lo tanto, le ponemos 0. ¿Por qué? ¿Despreciable, profe? Porque la turbina, ¿dónde desagua? Desagua en un río. Ah, ¿Sí? bien. Se supone que ese río es bien suficientemente ancho, ¿sí? Para que, digamos, el aporte que haga el agua que pase, el caudal que pase a través de la turbina, ¿sí? Sea, digamos, no sea suficiente para elevar, ¿no es cierto?, considerablemente la cota o la velocidad de, digamos, de subida de ese, la C sub S que va, a medida que se vaya llenando el río, se va a ir aumentando la cota, va a ser despreciable, ¿se entiende? Frente a la velocidad C sub E. Sí. ¿Sí o no? Bien. Por lo tanto, ¿cuánto les da esto? 29 metros. Listo. Encontramos entonces lo primero que me pide, que era, ¿cómo era esto? ¿Cómo se llamaba? Era la altura neta o salto neto de la turbina. O salto neto. ¿Preguntas acá? ¿Duda? ¿Consulta? Todo bien. Todo bien, Bien. profe. Sigamos. ¿Qué es lo segundo que me pide? Lo segundo me pide el número de revoluciones. ¿Sí? A ver. Tengo datos de la entrada, por lo tanto yo puedo inferir o puedo pensar en calcular el número de revoluciones donde lo tengo presente en la formulita de velocidad periférico tangencial. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la velocidad periférica tangencial? Supongamos a la entrada era... Pi por el diámetro de 1 por n sobre 60. Claro, pi por d1 por n sobre 60. En donde n es el número de revoluciones que me está pidiendo a mí ahora, ¿no es cierto? El número de revoluciones de la turbina. ¿Qué pasa si yo despejo n? 60 veces u sub 1 sobre pi por d sub 1. 60 una constante, pi una constante, d sub 1 lo tengo en el listado de datos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? U sub 1 no lo tengo. Esta es incógnita y esta es incógnita. Tengo dos incógnitas presentes. Entonces tengo que empezar a hacer un trabajito, ¿sí? En función de planteos trigonométricos. ¿Cómo es eso? Fíjense. Si yo quiero plantear de alguna manera el triángulo de entrada de mi turbina, ¿cómo sería? Lo vamos a dibujar. Vamos a hacer un triángulo genérico, ¿sí? El triángulo genérico mío va a ser una U sub 1 de referencia por acá. La vamos a hacer más chica para que me dé lugar después a hacer el otro. Voy a tener una U sub 1 por acá. De referencia siempre tomada en horizontal, ¿sí? Recuerden que a las turbinas, por recomendación, ¿sí? La vamos a dibujar siempre en el cuarto cuadrante, ¿sí? Cuarto cuadrante. Voy a tener por acá, ¿qué cosa? Una C sub 1.
Y cerrando el triángulo, ¿qué voy a tener? Una genérica, una W1. ¿Mm? Este ángulo de acá, ¿cómo se llamaba? Entre U sub 1 y C sub 1. Alfa 1. Alfa 1, que vale, en el problema que les di, 8 grados. ¿Sí? Este ángulo de acá, entre W1 y menos U sub 1, se llama Beta 1. Que vale 70. beta 1 y vale 70 grados para el problema que estamos analizando. ¿Sí? Es un triángulo genérico. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? Como tenemos dos incógnitas, vamos a empezar a hacer un planteo trigonométrico en función de definición en función de cotangente. ¿Cómo es esto? Fíjense. ¿Cómo sería la cotangente de alfa 1? La cotangente de alfa 1 voy a tener acá, ¿sí? Un valor que se vaya a llamar C sub 1M. Y por acá hay otro que se va a llamar C sub 1U. Y por acá se va a llamar W1U. ¿Mm? Bien, cotangente de alfa 1 es adyacente sobre opuesto. ¿Quiénes serían adyacentes y quién sería opuesto? C sub 1U sobre el 1M. Perfecto, muy bien. Parece que Mariela no se acuerda de trigonometría. Hasta ahí nomás. Cotangente, ¿eh? Y hasta ahí nomás, digo. No. Hasta ahora lo único que responde, la única que escucho que responde. Cotangente de beta 1. Mariela, no, otro más. Cotangente de beta 1. ¿A qué es igual a cotangente de beta 1? Adyacente sobre opuesto. ¿Quién sería? W1M, Ajá, sobre C1M. C1M. Perfecto, muy bien. Esta la vamos a llamar B, ¿sí? B grande. Si yo hago cotangente de alfa 1 más cotangente de beta 1, C sub 1U más W1U, todo sobre C sub 1M, pero C sub 1U más, o sea, el numerador más W1U, ¿a qué es igual? A U sub 1. ¿Sí? Bien, sigamos. De esta expresión yo puedo despejar que C sub 1M va a ser igual a ¿qué? A U sub 1 sobre la cotangente de alfa 1 más la cotangente de beta 1. Hasta ahí yo tengo el valor de C sub 1M, el valor meridional. Lo vamos a poner como formulita C. ¿Tá? Ahora, la otra componente, la C sub 1U. La C sub 1U, ¿a qué es igual? C sub 1U, ¿sí? ¿A qué es igual? A U sub 1, si yo me fijo en el triángulo, ¿sí? C sub 1U es igual. Esta de acá es igual a esta de acá menos esta de acá. O sea, C sub 1U igual a U sub 1 menos W1U. U sub 1 menos W1U. Pero W1U, ¿a qué es igual? Despejo de la B. W1U igual a qué? C sub 1M por cotangente de B1. Exactamente, C sub 1M por la cotangente de beta 1. ¿Sí? C sub 1U igual U sub 1 menos C sub 1M, yo ya sé cuánto vale. ¿Mm? Reemplazo. Me va a quedar ¿qué cosa? U sub 1 por la cotangente de beta 1, todo sobre cotangente de alfa 1 más cotangente de beta 1. ¿Qué puedo hacer? Sacar factor común. ¿Quién? U sub 1 y me queda 1 menos la cotangente de beta 1 sobre
la cotangente de alfa 1 más cotangente de beta 1. ¿Por qué hago esto? Porque yo a los alfa y a los beta yo ya los tengo. Alfa 1 y beta 1 ya lo tengo. ¿Sí? Bien. Sigo trabajando. Me interesa saber ahora, ¿sí? Me interesa saber para este triángulo, ¿cuánto es la energía intercambiada en el rodete de esta turbina? ¿Cómo lo mido a eso? A través de la ecuación de Euler. HU igual, para turbinas. ¿Cómo era para turbinas? Era al revés o mirándola con espejos respecto de la bomba. ¿Sí? Por lo tanto, para turbinas, ¿cómo era? Si ustedes recuerdan, era U sub 1, C sub 1U, menos U sub 2, C sub 2U, todo sobre G. Esa era la forma de ecuación para turbina. ¿Sí? Bien, nos dejo un ratito ahí. ¿Qué datos tengo yo para tener una idea del triángulo de salida? Para el triángulo de salida, ¿qué hacía yo? Dibujaba un vector horizontal de referencia que va a ser el U sub 2, y ahí me voy al cuarto cuadro. ¿Qué voy a tener? Genérico, ¿qué voy a tener? Y voy a tener algo así. Una C sub 2 por acá y una W2. Por acá va a haber un alfa 2 y por acá va a haber un beta 2. Pero ¿qué particularidad tenía esta turbina? ¿Qué me decía? Fíjense. Que estaba hecha, ¿cómo? En circulación. Ajá. Que el rodete estaba fabricado de manera tal que no tenga circulación a la salida. O sea que el C sub 2U sea 0. ¿Y cómo tengo que dibujar el triángulo de salida para que el C sub 2U sea 0? Triángulo, rectángulo. Ajá, el alfa 2, ¿cuánto tendría que valer? 90. 90. 90, sí señor, ahí me gustó, bien. Si yo lo dibujo el C sub 2 por acá, con un alfa 2 de 90, ahí yo ya me estoy asegurando que esta señora va a ser la W2 y que la C sub 2U va a ser igual a 0. Y que la C sub 2 sea puramente meridional. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, perfecto. Excelente. Quiere decir que, ¿qué pasa con la fórmula de Euler acá en esta turbina? La segunda parte se hace 0. Esto se hace 0 por tener el alfa 2 90 grados. Por lo tanto, esta expresión me queda reducida a U sub 1, C sub 1U, todo sobre G. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí? Decir que es U sub 1 por C sub 1 sobre G es lo mismo que decir, yo a C sub 1 ya tengo, ¿cuánto vale? U sub 1 cuadrado sobre G por 1 menos la cotangente de beta 1 sobre la cotangente de alfa 1 más la... y no me va a alcanzar. No me han fiado más hoja, parece, ¿no? Lo voy a escribir abajo. HU igual o U sub 1 cuadrado sobre G por 1 menos la cotangente de beta 1 sobre la cotangente de alfa 1 más la cotangente de beta 1. ¿Sí? Por lo tanto, a esto yo lo tengo. ¿Tá? Lo único que me estaría faltando a mí aquí, a averiguar cuánto vale U sub 1. ¿Sí? Que yo averiguando U sub 1 puedo averiguar cuánto vale HU y puedo averiguar, ¿no es cierto? Averiguando esto, cuánto vale en definitiva el número de revoluciones que me está pidiendo el problema. ¿Tá? Esa sería un poco la idea. ¿Y cómo hago para averiguar? Y fácil, una forma que puedo hacer es, por ejemplo, a través de la definición de rendimiento hidráulico de una turbina. ¿Cómo era la definición de rendimiento hidráulico para turbina? Creo que lo habíamos definido, lo habíamos visto en la clase pasada. El HU sobre el H, solito.
HU sobre H. Perfecto, muy bien. HU sobre H. ¿Cuánto es lo que llega a intercambiar la turbina? Donde tengo el dibujito. ¿Cuánto llega a intercambiar la turbina aquí en el rodete de la máquina? ¿Sí? Teniendo disponible, ¿no es cierto?, la altura neta o salto neto H. ¿Mm? Por lo tanto, si esto es el 100%, ¿qué porcentaje le llega? ¿Por qué? Porque yo sé que la máquina tiene pérdida, hay pérdida de energía en el camino. ¿Mm? Entonces, si yo hago HU sobre H, que es el 100%, veo y pondero las pérdidas hidráulicas. HU sobre H. ¿Sí? De esta expresión, entonces, yo puedo, como yo a H yo ya lo tengo y al rendimiento hidráulico yo ya lo tengo, puedo averiguar cuánto vale HU. HU, ¿a qué es igual? A H por el rendimiento hidráulico de la turbina. H, ¿cuánto valía? Yo ya lo había averiguado en el punto 1. 27 metros. 27 o 20, no, 29. 29. 29, 29, claro. Los 29 metros es lo que me pone a disposición el dique, ¿sí? Y si a eso yo lo afecto del rendimiento hidráulico, que me voy a la lista de datos y digo que es de ¿cuánto? 89%. Exactamente, lo afecto del 0,89, ¿no es cierto? Y tengo que pues, el HU, la energía directamente intercambiada en el rodete en esta máquina, vale 25,8 metros. ¿Sí? Fíjense, el dique tiene a disposición 29 metros para entregar. Tiene 29 metros para entregar, de los cuales solamente aprovecha 25,8 metros, que es lo que llega a intercambiar en el rodete de la máquina. Si yo resto estos dos, son las pérdidas. Y si los relaciono, el rendimiento hidráulico. ¿Se entiende eso? Sí, bro. Bien. Perfecto. Sigamos. Listo, averigüe el HU. Averiguando el HU, lo meto en esta fórmula y puedo averiguar U sub 1. ¿Sí? Si yo despejo, por lo tanto, en la fórmula C, si quieren, en C, obtengo que el C, la U sub 1, perdón, si yo reemplazo, despejo y reemplazo, voy a obtener la U sub 1, 16,3 metros por segundo. ¿Sí? Despejo en C la U sub 1 y reemplazo. Y como yo ya tengo la U sub 1, ¿cuánto vale? 16,3. Fíjense, lo anoto. U sub 1, 16,3. Ese, el dato que me estaba faltando a mí, ¿para qué? Para averiguar, ¿no es cierto? Aquí. Reemplazo en esta fórmula 60 por U sub 1, que vale 16,3, lo acabo de averiguar, sobre pi por D1, que es el diámetro de entrada, me fijo y vale 0,63, y obtengo finalmente para esto, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto les da a ustedes? Si tienen la calculadora, me dicen. Puede ser 500 495. Bien. ¿Qué unidad tiene esto? RPM. Revoluciones por minuto. Perfecto. Bien, quiere decir que el eje de esta máquina, ¿sí?, va a girar a 495 RPM, aproximadamente igual a 500. Lo vamos a aproximar a esto. ¿Qué pasa con esto? Una turbina, ¿para qué sirve? Dijimos en una empresa, una represa hidroeléctrica. ¿Se conecta a qué? Un generador. A un generador, ¿sí? ¿Justamente para qué? Para cumplir el objetivo de esa represa, que es la de generar energía eléctrica. Es decir, transformar o aprovechar energía hidráulica y transformarla en energía eléctrica. Quiere decir que si el eje de mi turbina gira esto, ¿sí?, ese eje va a estar conectado a un generador, ¿sí? Y decir que un generador va a girar
a 500 RPM, y a esto nos salimos un ratito del espectro de lo que es la mecánica de los fluidos, ¿sí? Y vamos a máquinas eléctricas, ¿sí? Hay una fórmula, ¿sí? Que la vieron o la están por ver, que dice que en una máquina de generación, ¿sí? Digamos, la frecuencia de esa máquina, ¿sí? En hertz, está dada por el producto del número de pares de polos. Díganme si les suena conocida esta. Por RPM de la máquina, del alternador, ¿sí? Dividido en 60. ¿La vieron esa formulita o no? Todavía no. Bueno. Cuando vean esta fórmula, entonces, ¿sí? La frecuencia de la red, de la energía eléctrica, son 50, nosotros acá en Argentina utilizamos 50 Hz o 50 ciclos por segundo, ¿sí? Esta es una constante y este es el número de revoluciones. Supongamos que despejamos nosotros de acá, de nuevo, todo esto lo estamos saliendo un poquito de lo que es puro y específico de mecánica de los fluidos, pero que como esto, que todo tiene que ver con todo, esta máquina, de nuevo, al conectarse a un alternador, pues bien, veamos de qué características en términos generales va a tener ese generador, ¿sí? Si yo despejo P de esto, me queda 60 por F sobre N. 60 por la frecuencia que dijimos son 50 sobre las revoluciones, que las redondeamos nosotros a 500, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da a ustedes esto? 6,06. Redondeando. Entonces, su generador, el generador que va a estar conectado a esta turbina hidráulica, para que genere energía eléctrica del tipo sinusoidal a una frecuencia de 50 ciclos por segundo, ¿sí? Tiene que tener, yo la voy a diseñar con 6 pares de polos. Ese como dato genérico y preliminar. Después ustedes verán el tipo de las conexiones, las cantidades de bobinas, cómo van a estar conectadas y todo demás. Pero esto es dato de entrada, ¿sí? Para cuando les pidan diseño o qué características debería tener el generador conectado a esta turbina. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sigamos. Averiguamos el punto B. Vamos al punto C. ¿Qué me pide el punto C? Caudal. Fíjense. ¿Por dónde me orienta que lo puedo calcular? Con continuidad. Por la entrada, caudal por la entrada. ¿Se acuerdan cómo era? La formulita esa larga. ¿Qué era? Tau Si esto por es la... pi. Ajá, si esto era la entrada de diámetro D1, si esto era el ancho B1, y yo a esto de acá, lo desplegaba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? A la banda lateral. Esto era, ¿cuánto valía este lateral? Era pi por D1. ¿Y el ancho cuánto valía? B. B1, B a la entrada. Y esto era la parte que me obstruía. Este eran los tau. ¿Cómo era la formulita entonces? Q a la entrada, igual. Tau por pi por D por B por C y D. Claro. Tau por uno de los laterales que es pi por D1, por el otro lateral que es B1, por la velocidad que lo atraviesa, que era la 1 meridional, y por el rendimiento volumétrico. Volumétrico. ¿Sí? A este lo tengo, este es una constante, este lo tengo, a este lo tengo, a este... ¿Lo tengo o no lo tengo del triángulo de entrada? ¿Lo puedo averiguar? Sí, porque tiene... Sí, porque ya tengo datos, ¿no es cierto? ¿Está? Es más, C1M ya también lo tengo, todo demás, pero lo puedo averiguar, o sea que este dato, rendimiento volumétrico es dato, por lo tanto el caudal que me pide lo puedo calcular de ahí, caudal a la entrada. Díganme, tau sub 1, ¿cuánto vale? Valía 0,85. ¿Sí? Pi de 1, 0,63. 3.
B1. 0,095. 0,95 milímetros. ¿Sí? C sub 1M. ¿Cuánto valía? Lo saquemos de acá. C sub 1M vale U sub 1 sobre cotangente y demás. O sea, U sub 1, que yo ya lo había averiguado, ¿cuánto valía? U sub 1 vale 16,3 sobre cotangente de alfa 1, cotangente de 8 grados, más la 70. cotangente de, ¿cuánto valía el otro? 70. 70. Ajá, ¿cuánto les da eso? 2,18. 2,18. Entonces vengo acá y lo pongo. Al 2,18 igual a 2,18. A ese valor, 2,18 por rendimiento volumétrico, que era ¿cuánto? Era, lo buscamos. 1, profe. Eso, muy bien, 1. Listo. Si calculo todo eso, en teoría, me debería dar un caudal de 0,3485 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo lo calculé? De nuevo, a la entrada. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Fácil, Sí. ¿no es cierto? Es lo mismo que bomba. Nada más que hay que tener en cuenta la fórmula que vamos a aplicar. Listo. Próximo. Ya está este, ya está este, ya está este. Vamos con el punto D. ¿Qué me pinte del punto D? Potencia útil o potencia en el eje. Ajá. Bien. ¿Cómo le llamamos potencia en el eje? Lo mismo que en bomba. P sub A. Potencia en el eje. ¿Cómo era el diagramita de potencias y rendimientos en el caso de las turbinas? Era función espejo del de bomba, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía? Por acá se llamaba P sub A, que era la que potencia en el eje que le iba a entregar al generador. Por acá tenía unas pérdidas, ¿sí? Que la llamamos rendimientos mecánicos, ¿sí? Esto, descontando eso, se llamaba P sub I. Y por acá tenía otros tipos de pérdidas no alcanzadas o apartes que eran rendimientos hidráulicos y rendimientos volumétricos. Todo esto de acá, de este lado, se llamaba P, perdón. Todo esto de acá, desde acá hasta acá. Y esto era así. ¿Sí? Esto era para el caso de turbinas. ¿Mm? O sea que lo que me pide a mí es esto de acá. ¿Sí? ¿Cómo eran las formulitas que usábamos entonces? Ya teniendo el diagrama lo sacamos fácil, ¿cierto? P sub A que va a ser igual. A P sub I sobre, A P sub I, bien. sobre Sobre, el rendimiento mecánico. perfecto. Y si no, en función de P, ¿cómo sería? Sobre el rendimiento, sobre los tres rendimientos. Ah, Mecánico, suma volumétrico. era la suma de los rendimientos o qué? No, la Multiplicación. multiplicación. Bien. Que era el rendimiento total ese, ¿no es cierto? Sí. Q, ¿cómo era este? Era Q por ρ, por G, por H. Dividido el rendimiento total. P sub A igual. ¿Cuánto valía el Q? 0,3485. G, 981, constante gravitacional. Rho es agua, turbina hidráulica. ¿Sí? 1000, 981 y el H, 29. Rendimientos. 89, 92 y 1.
P sub A igual. Ojo el piojo, me parece que estamos haciendo mal. Profe, ahí multiplicando el Estaría- Se rendimiento. multiplica la P, profe, con el rendimiento. Ajá, bien, era para ver si estaban atentos o no. ¿Por qué? ¿Cómo tiene que ser según este gráfico? ¿Cómo tiene que ser la P respecto a la P sub A? Más grande. Más grande. Ajá. Y estábamos Y si lo haciendo multi- macana acá. Ahí vamos a reducir como en las bombas. Claro, está mal. O sea, hicimos bien el gráfico y estamos aplicando la fórmula de bomba. Era ¿Se para dan ver si el cuenta de ingeniero eso? Simón estaba despierto, profe. Le dije, sí, bueno, no sé si... Era para ver si sí, estaba ¿no? atento. Sí. Claro, están mezclando chicha con limonada acá. Bueno, vamos de nuevo. Esto era así, ¿no es cierto? El gráfico está bien, es el de turbina, y esta es la relación correcta de turbina. Por lo tanto, ¿así es el tema? A ver. Exactamente. Ajá, bueno, ahí va queriendo, ¿no es cierto? Entonces, la P sub A, ¿qué te queda? Q por ρ, por G, por H, por rendimiento volumétrico, hidráulico y mecánico. 0,3485, 1981, 29 por 0,89, 92, yo no creo que dijo. 0,89, 0,92 por 1. Ahora sí que, ahí me gustó esto, ¿eh? Bien. 81.183 vatios, o lo que es lo mismo, 81,183 kilovatios. ¿Sí? Eso es lo que les va a generar a ustedes, ¿sí? Esta turbina. Por lo tanto, teniendo este valor y afectando el rendimiento de la máquina del generador, como normalmente no tiene un rendimiento del 100%, va a ser inferior la potencia del generador, la potencia eléctrica generada en el generador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el rendimiento total de la máquina del generador va a ser menos del 100%. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Punto E. ¿Qué me dice el punto E? Punto E me pide el D, ya lo tengo, el E, número específico de revoluciones. Estoy acá. Número específico de revoluciones. Lo vamos a simbolizar con la misma letra ETA de los números de revoluciones, pero al ser específico le agregamos la letrita S. El número específico de revoluciones, ya lo vieron con el ingeniero Simón, es número de revoluciones por P sub A a la 1 medio sobre la altura o salto neto de la turbina elevado a la 5 cuartos. ¿Sí? Esto es teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta el análisis dimensional. El número específico de revoluciones es un número adimensional, ¿sí? Pero N va a estar dado en RPM. La P sub A, yo en esta fórmula, ¿sí? La tengo que utilizar en CB, ¿sí? Para que sea válida esta fórmula. Y al H, obviamente, en metro, el salto o altura neta en metro. Sí, el número específico de revolución es un número adimensional. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, averiguando lo que me pide que el número específico de revoluciones, voy a tener que el número específico va a ser N, ya lo tengo, ¿sí? El número redondeado, vamos a utilizar las 500 RPM que habíamos calculado anteriormente, ¿sí? ¿Cuánto sería la potencia P sub A, ¿sí? Que es la potencia en el eje. La potencia en el eje, yo ya la calculé acá.
pero fíjense en qué la tengo que introducir en esta fórmula. Tengo que utilizar en... Se Ahí ve. vapor. Ajá. ¿Cuál era la relación? La relación era un vatio equivalía a 1,3596 o 700, así, 46. era así. Era un HP 736 vatios. Perdón, un CB. ¿No es 46? Sí. Perdón, acá es un CB. Un HP es 746. Ahora sí. Como a mí me interesa CB, utilizo esta relación. ¿Sí? Entonces, la potencia P sub A van a ser los 81.183 vatios por la relación vatios CB, en donde un CB equivale a 736 vatios. Y ahí me va a quedar la P sub A directamente en CB. 110,3 CB. 110,3 elevado a la 1 medio sobre H, 29 a la 5 cuartos. Número específico de revoluciones igual a 78. De nuevo, ¿qué es 78? Un número adimensional. ¿Y para qué me sirve ese número adimensional? Hay una clasificación que ya les dio el ingeniero Simone y que está en el libro también, que les dice a ustedes que el NS, si se encuentra entre 45 y 110, corresponde a una turbina Francis lenta. Cuando el número de revoluciones, específico de revoluciones, esté entre 110 y 200, eso significa que están en presencia de una turbina Francis normal. Cuando el número específico de revoluciones se encuentre entre 200 y 400, les da que el resultado es una Francis Express. Y cuando el número específico de revoluciones esté entre 400 y 800, ahí ustedes van a estar en presencia de una turbina de reacción, pero ya no Francis, sino Kaplan. Por lo tanto, y en función del valor encontrado, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de turbina estamos analizando? La normal. Una Francia. Se encontraría en este rango entre Ah, no, claro, 45, por rendimiento, claro. Francis, sí. Una entre Francis Francis 45, lenta. una Francis lenta, exactamente. Por lo tanto, nuestra turbina en análisis corresponde a una turbina Francis lenta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo venimos? Una maravilla, ¿está acá, cierto? Sí. Bueno, me alegro. Punto E, listo. Vamos al punto F. ¿Qué me dice? Pérdidas en el tubo de aspiración, incluyendo la salida del mismo. Interesante. Pérdidas en el tubo de aspiración, incluyendo la salida del mismo. El tubo de aspiración, vamos al tubo de aspiración. ¿Entre qué estaba? ¿Entre qué secciones? 2 y S. Entre 2 y S. Muy bien. Quiere decir que lo que me está pidiendo a mí en este punto es directamente HR2S. HR2S igual a incógnita. Y lo anotamos acá. Pérdidas en el tubo de aspiración. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo, primero, parto de lo siguiente. ¿Dónde tengo la formulita que habíamos puesto?
hay una formulita que habíamos puesto nosotros aquí, 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 aquí. Esta de acá. ¿Se acuerdan de esta formulita aplicable a turbina, no es cierto? ¿De dónde salía? ¿Sí? La tomamos Sí. como base. Y decimos H igual a HU más HR interna, ¿sí? Ese para el caso de turbina. De donde las pérdidas, si yo quiero despejar de acá, las pérdidas aquí van a ser igual a H menos HU. ¿Sí? No tiene gran ciencia eso, ¿sí? Despejo simplemente y tengo HR interna, ¿a qué es igual? Los H, que vale 29, menos HU, que yo ya lo tengo también, que lo había calculado y valía cuánto era el HU. Si lo tienen ahí a mano, 25,80 y algo. acá, 25,8, lo tenemos acá, ¿sí? 3,2. 25,8, por lo tanto las pérdidas, ¿sí? 3,2 metros, ¿sí? Bien, esas pérdidas de 3,2 metros son las pérdidas totales que yo tengo en la turbina. Y hablar de pérdidas totales son las pérdidas entre la entrada de la turbina y la sección S. Vamos de nuevo al gráfico. Las pérdidas totales que yo tengo entre este punto, que es la entrada, y este punto, que es la salida, todo eso son, ¿cuánto dijimos? 3,2 metros. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? ¿La ven a la cota? Desde ahí hasta ahí pierde 3,2 metros. ¿Sí? Sí. A su vez, yo había anotado por acá esto otro de acá. ¿Qué decía esto? Que las pérdidas, me lo daba como dato el problema, las pérdidas entre quién y quién. Entre E y 2. Entre E y 2, que es la salida del rodete, valían esto. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, si yo hago esto menos esto, ¿qué me va a estar dando? HR2 2S. es ¿Y quién es HR2S? ¿Pérdidas en qué elemento de la turbina? en el tubo de aspiración. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Como a mí el punto me pide pérdidas en el tubo de aspiración, me pide que calcule esto. ¿Cómo lo puedo calcular? Haciendo las pérdidas totales, restándole las pérdidas que tengo entre E y 2. ¿Están de acuerdo con eso? Así ya lo planteamos en fórmula. Sí. Bien. ¿Cómo serían formulitas? Dijimos, las pérdidas totales entre la entrada y S son las totales. Va a ser igual a las pérdidas que tengo entre E y 2, ¿sí? Más las pérdidas que yo tenga entre 2 y S. Estas son las del tubo de aspiración, ¿sí? Este es el entre la entrada, pérdida, entre la entrada y la salida de quién? Del rodete, y salida del rodete. ¿Sí? Y estas son las pérdidas totales. ¿Qué hago? Despejo mi incógnita. ¿Sí? Que era este. ¿Se acuerdan? HR2S va a ser igual a ¿qué? HRS, las pérdidas totales, menos HRE2. HR2S igual. ¿Cuánto valían este? Las pérdidas totales eran Los 3,2. 3,2, ¿no es cierto? Menos esto otro de acá, entre E y 2. Entre E y 2 valían, vamos al grafiquito, ¿dónde lo tengo? Acá.
Entre E y 2 vale 5C sub 2M cuadrado sobre 2G. 5C2M cuadrado 2G. 5C sub 2M cuadrado 2G. Igual 3,2 menos 5 por... ¿Cuánto vale el C sub 2M? Voy al triángulo de salida. ¿Qué dijimos? El C sub 2M era igual al C sub 2, Sí. ¿no es cierto? Uno. No. No, C no, sub me 2M confundí. era igual al C sub 2. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale? Yo ya tengo, ¿qué datos tengo? Alfa 290, C sub 2 U0, beta 2 lo tengo. No lo tengo. Sí. No. 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 ¿Qué hago? ¿Cómo lo saco? Saqué. Un sub 2 lo tenemos. Me fijo, U sub 2 no lo tengo, pero... Pero ahí sí lo uso la fórmula del caudal. Ajá, ¿O no? caudal a la salida, lo puedo sacar de ahí. Ajá. A ver, veamos si sale de ahí. Caudal a la salida es tau 2, ¿no es cierto? Pi de 2, B2, C sub 2M, ¿y qué me falta? Rendimiento volumétrico, dijimos, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿De dónde? C Sí. sub 2M, Q, tau 2, pi, D2, B2, rendimiento volumétrico. Q lo tengo, tau sub 2 lo tengo, constante, diámetro 2 lo tengo, B2 lo tengo, D2 y B2, a ver. D2, B2, correcto. Y el rendimiento lo tengo, así que lo puedo sacar de ahí, como dicen ustedes. C sub 2M. ¿Cuánto era el caudal? Vale 0,3485. 0,3485 sobre tau sub 2 era 1, pi d sub 2, 0,39 metros. 0,39 y el otro 100. 0,39, 0,1 y el rendimiento volumétrico que era 1, ¿no es cierto? Así que no. Por lo tanto, el C sub 2M, ¿cuánto les da acá? Le debería dar, 2,84. ajá, 2,84. Muy bien. Metros por segundo. Correcto. 2,84 cuadrados sobre 2 por 9,81. Para que no se nos vaya, a este 2,84 lo anotamos en el triángulo de salida. 2,84. Estamos por acá. 2,84. Bien. Listo. Con estos valores, entonces, puedo averiguar que el HR2S vale 1,13. 1,13. Perfecto. Entonces, de acá, por lo tanto, las pérdidas en el tubo de aspiración, ¿no es cierto? Igual a 1,13 metros. Eso es lo que vimos recién, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí. O sea que acá, si quieren completar acá el grafiquito para que se termine de entender, yo acá tengo igual 1,13 metros, que surge de restar los 3,2 menos esto que valía, no lo hicimos aparte, ¿no? Pero debería ser 3 menos 1, 2,06. 2 y algo, ¿no es cierto? 2,06. 0,6. ¿Se entendió esa parte de las pérdidas? Ujú. Perfecto. Bien, vamos a la parte final. ¿Qué me pide el punto F? Fíjense. Una vez que yo averigüe cuántas son las pérdidas en el tubo de aspiración, me dice porcentaje de altura útil que se perdería si se quitara el tubo de aspiración. ¿Mm?
porcentaje de altura útil que se perdería si se quitara el tubo de aspiración. Suponiendo que la energía del agua a la entrada del rodete, a la entrada del rodete, ¿cómo se llama la sección de entrada del rodete? Ahí la ven. 1. 1. Por lo tanto, si yo digo H1, va a ser la energía del agua a la entrada del rodete. ¿Se entiende eso? H1. Lo vamos a anotar Sí. por acá. La energía del agua a la entrada del rodete, por ser la sección 1 de entrada, va a ser H1. ¿Está? Vamos a llamar al rodete, a las pérdidas del rodete, la vamos a llamar HR rodete. ¿Sí? Y a la energía directamente intercambiada en el rodete la llamamos HU, la ecuación de Euler. ¿Sí? O sea, el agua ingresa por la turbina, ¿sí? Cuando llega a la sección 1, tiene la energía H1, la energía total H1. Luego hay una energía de pérdida, HRR en el mismo rodete, y de manera tal que la energía final intercambiada en el interior del rodete es HU. Eso es lo que vamos a poner en fórmula. ¿Sí? Decimos, la energía llega, estamos en el punto G. La energía llega al rodete con la energía H1, intercambia, hay una pérdida en el mismo rodete, ¿sí? HRR, ¿sí? Y hay una cesión de energía del fluido al rodete intercambiada a partir de la ecuación de Euler que se aplica en el mismo rodete, ¿sí? A todo eso, ¿sí? Esa es una ecuación de Bernoulli, aplicada al fluido a medida que va ingresando a la turbina, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Lo voy a comparar con la sección de salida del rodete. Como la sección de salida del rodete es sección 2, a la salida del rodete, si la sección de entrada era la 1, la sección de salida del rodete la había llamado sección 2. Por lo tanto, la energía del fluido cuando pasa por la sección 2 tiene P sub 2 sobre ρ por G más Z2 más C sub 2 cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo es cómo llega al rodete, ¿sí? Cómo llega el agua al rodete, con qué energía y con qué agua sale del rodete. Entrada rodete, salida rodete. ¿Sí? Aplico Bernoulli. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Claro, no, sí, está bien. El HU es por Euler, es la energía que cambia, Claro, que le mete al sistema. exactamente. Exactamente. Sí, La está energía bien. con la que llega menos lo que pierde es lo que finalmente intercambia, ¿no es cierto? Como HU. Eso, ¿sí? Va a ser igual a la energía con la cual va a salir del rodete el agua. Vamos a suponer que esta expresión corresponde a tubo de aspiración. ¿Qué pasa en la misma situación, pero cuando la turbina esté sin tubo de aspiración? Ahí me dice el mismo enunciado, supongamos que le quito el tubo de aspiración y vamos a suponer que la energía del agua cuando ingresa al rodete es la misma. El H1 es la misma. Y que las pérdidas, porque yo al rodete no lo cambio, es el mismo rodete de la máquina, ¿sí? El mismo rodete, por lo tanto, va a tener las mismas pérdidas. HR aquí y acá. Lo que sí puede llegar a cambiar, y es lo que yo me propongo verificar, que la energía intercambiada sea distinta. Por lo tanto, a esta yo la voy a llamar HU'. ¿Sí? Ahora bien, analizo qué pasa cuando a la turbina yo le saco el tubo de aspiración. ¿Cómo cambia este gráfico? Les pregunto a ustedes. Que queda con ¿Qué presión pasa con negativa. Ajá. Si yo le quito el tubo de aspiración, ¿qué valor va a tener ahí la presión 2? Va a desaguar directamente ¿a dónde? Cero. A la atmósfera. Por lo tanto, si yo le quito el tubo de aspiración, pasa de una situación presión relativa negativa, como en este punto, ¿sí? A una situación de P sub 2, 0. ¿Se entiende eso?
Sí. Sí, profe. Por lo tanto, si yo le quito el tubo de aspiración, yo acá, esto que yo sé que es presión relativa negativa para una situación con tubo de aspiración, ahora va a ser 0, porque desagua a la presión atmosférica cuando yo le quite el tubo de aspiración. ¿Sí? Todo lo demás se mantiene igual. Yo a la cota la sigo manteniendo y vamos a suponer que la velocidad de salida, que es lo que me dice el problema, supongan que esto es lo mismo, sale a la misma velocidad. ¿Se entiende el planteo este que estoy haciendo? Profe, Esto sigue siendo entrada rodete y este sigue siendo salida rodete. ¿Alguna duda hasta acá? profe, ¿cuál era la finalidad? Porque se me había cortado la finalidad de hacer esta suposición. Y justamente ver qué es lo que yo pierdo al quitarle tubo. Ok. ¿Sí? Demostrar justamente quitando el tubo qué es lo que yo pierdo en cuanto al rendimiento de la máquina. ¿Sí? Eso es lo que nos proponemos demostrar. ¿Sí? ¿Queda claro entonces estas dos ecuaciones de Bernoulli planteadas de eso, ¿no es cierto? Las dos situaciones. profe. Lo que vamos a hacer ahora, si a esta la llamamos, no sé, ecuación, ¿cómo quieren llamarla? A, y esta la llamamos B. Si yo hago A menos B, ¿qué me queda? Este con este se me va. Este con este se me va porque es lo mismo. ¿Me queda qué cosa? La diferencia del HU. Claro, me quedaría, o en todo caso, corrijamos acá. B menos A, para que me queden los signos correctos. Ya vamos a ver por qué. Si yo hago B menos A, me queda HU menos HU' por acá. ¿Sí? ¿Igual a qué? Este se me va con este se me va con este, ¿y qué me P queda? sub 2 sobre Rho por G. Ajá, signo. B menos A. Positivo. No, negativo. No sé. Negativo. Ya, mi María. B menos A es esta menos esta. Ah, Es bien. 0 menos P sub 2 sobre Rho por G. ¿Sí? Sí. Bien. Quiere decir entonces que si yo averiguo cuánto vale la P sub 2, la presión a la salida del rodete, la divido en estas constantes y voy a ver cuánto es la pérdida que yo voy a tener entre las energías intercambiadas, ¿no es cierto?, en una situación y en otra. ¿Cómo puedo hacer para averiguar eso? Yo para averiguar la P sub 2, que es mi única incógnita para develar este cuestionamiento que me estoy planteando, es escribir Bernoulli entre 2 y el nivel de desagüe Z. Hay una expresión, hay una figura, después la pueden consultar, vean la página 495, en donde diferencia entre la sección S y la sección Z. Eso se las dejo después como tarea para que lo vean. Si yo planteo Bernoulli entre esas dos expresiones, esas dos secciones, me queda P sub 2 sobre Rho por G, más Z2, más C sub 2 cuadrado sobre 2G, menos las pérdidas que yo voy a tener entre esas dos secciones, entre la 2 y la Z. Va a ser igual a ¿qué? A la energía del fluido cuando llegue al desagüe de la turbina, al río. PZ Rho G, CZ, CZ cuadrado 2G. El río está a presión atmosférica. La cota es la cota más baja de mi análisis, por lo tanto lo tomo como referencia y lo tomo como 0. Y la velocidad con la que decíamos que va a subir el nivel del río cuando trabaje la turbina va a ser despreciable respecto a la velocidad que estoy considerando, la velocidad de salida del rodete. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?
por lo tanto, de acá yo, ¿qué deduzco? ¿Qué saco como conclusión? Que si yo deduzco lo que a mí me interesa, que es esto de espejo, la P sub 2 sobre ρ por G, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a las pérdidas entre 2 y Z, menos la cota Z2, menos la C sub 2 cuadrado sobre 2G. ¿Cuánto vale la cota entre 2 y Z? La cota entre 2 y Z, ¿qué era? Me vengo al grafiquito. ¿Qué era la cota entre 2 y Z o 2 y S? ¿Cuánto era? 4 metros. 4 metros, ¿sí? Eran los 4 metros que planteaba, ¿no es cierto? Ahí lo que tenía el tubo de aspiración, ¿sí? La longitud del tubo, podríamos decir, ¿no es cierto? Acá ya tengo una cota, 4. Bien. ¿Cuánto vale Z2? Perdón, el Z2 es 4, ¿no es cierto? Las pérdidas en el tubo. Estas son pérdidas en el tubo. ¿Cuánto varían las pérdidas en el tubo? 1,13. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto por acá? HR2Z. ¿Cuánto era HR2Z? Las pérdidas en el tubo y valían 1,13. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. 1,13. Listo. A ese yo le tengo que descontar ¿qué cosa? Los 4. Le tengo que descontar los 4 metros. Y le tengo que descontar el C cuadrado sobre 2G. Que el C2 era el C sub 2M. ¿Se acuerdan? Vamos al triángulo de salida. ¿Se acuerdan ese? C sub 2 era el C sub 2M y valía 2,84. Menos 2,84 cuadrado sobre 2 por 9,81. Si ustedes hacen esa cuenta, van a ver que el P sub 2 sobre ρ por G, ¿cuánto vale? ¿Le va a dar positivo o negativo? Negativo. Negativo, 3,23. Negativo. 3,23, Mariela. 29. 3,28 me da a mí. Bien. P sub 2 sobre ρ por G menos 3,28. ¿Y qué es ese valor de menos 3,28? Díganme ustedes, del gráfico. Con tubo. ¿Qué significa eso? Menos 3,28. Es la presión que... La presión hasta la que baja en 2. Ajá, teniendo tubo, ¿no es cierto? Claro. O sea que en definitiva sería, tiene como presión relativa a la salida del rodete, teniendo tubo de aspiración, tiene un valor de menos 3,28 metros. O sea, como altura, digamos, de presión relativa, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí. Por lo tanto, eso es lo que yo pierdo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando le sacaba el tubo? Esos menos 3,28 se transforman en ¿cuánto? Cero. Se transforman en cero. ¿Por qué? Porque ahí desagua directamente a la atmósfera. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Retomo esta expresión. HU menos HU', ¿sí? Igual a menos P sub 2 sobre ρ por G, pero P sub 2 sobre ρ por G vale menos 3,28. Esto es sin tubo de aspiración, esto es con tubo de aspiración. Si ustedes quieren, ¿qué me pide? ¿Cuánto es lo que pierdo quitando el tubo? Por lo tanto, para hacer ese análisis hago HU', que es sin tubo de aspiración, menos HU con tubo de aspiración, ¿qué es lo que pierdo? Y ahí yo pierdo menos 3,28 metros. Y si yo lo quiero sacar porcentual, y digo HU' menos HU, lo referencio al 100% que voy a tener de funcionamiento de la turbina, que es la HU con tubo. Eso por 100 va a ser igual a ¿qué? Y esto les va a dar a ustedes ¿cuánto? 3,28 acá en el numerador sobre los cuantos, el HU que yo voy a tener directamente intercambiado en la turbina, que son los 25,81 metros que yo calculé. ¿Sí?
por 100. Por lo tanto, acá ¿cuánto me da? El porcentaje. 12%, 12,7. 75. Ajá. Por lo tanto, la pérdida sin tubo de aspiración igual al 12,73% de pérdida. Eso es lo que yo pierdo quitando el tubo. Eso es pérdida de energía, pérdida de rendimiento de la máquina. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bien, listo. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Yo tengo dudas del trabajo. Ajá, listo. Ahí dejo de compartir y aprovechamos estos minutitos que nos hemos pasado ya. ¿Con quién tiene clase ahora? Con ¿qué día hoy? Mediciones Ingeniero eléctricas. Sotomayor. Ingeniero Sotomayor. ¿Ya está el ingeniero Sotomayor o no? Estamos medio Sí, pasados, Inge, estamos 15 minutos, ya me parece que vamos a tener que... Estamos pasados. ¿Quieren que fijemos una clase de consulta? Fijamos. Sí, otro me día parece de que es lo consulta. correcto, porque ya nos van a joder Perfecto. del otro... Perfecto, perfecto. Díganme cuándo. Yo no hay problema. Mañana. ¿Sí? Mañana tengo Miércoles. clase de 6:30. Antes de la... ¿Antes de las 6:30 o después de las 9:30? Antes de las 6:30. Bueno, Porque después tenemos elementos de máquina. sí. Pero el Sí, pero ingeniero preguntan una cosa del Herter trabajo. dijo que tiene laboratorio, chicos. ¿Mm? Mañana. Que Tenemos mañana hay laboratorio, man. ¿Ya avisó A las el gringo? 5. Sí. Sí, a las 5. Ah, bueno, y Y después a de las las 9:30 tenemos Después de las elementos 10:30, profe. Después del elemento ya es muy tarde. Sí, toca su jueves. No sé, el jueves o viernes. O el sábado. el jueves antes de las El 5. jueves entre 9 y, o sea, entre 6:30, entre 6, perdón, 6:30 a 9 tenemos libre. De 6:30 a 9. 6:30 a 9, listo. Si les parece, ya ponemos en el grupo. No y sé lo los otros santificamos. chicos. Sí. Perfecto, queda perfecto. ¿Sí? Lo Sí, santificamos sí, ahí está entonces en el bien. grupo. Así es. Jueves, Bueno. 18:30, 21. Listo, profe. Excelente. Quedamos así entonces. Ahora mismo lo pongo en el grupo. Bueno, profe. Muy bien. Listo, profe. Bien. Excelente, Chao, muchas gracias. Que anden bien. Chao, profes. Chao, profesor. Hasta luego.